Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema cómo recuperar la bendición. Vamos a orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre y damos gracias porque tu palabra nos da la respuesta para toda necesidad. Señor, guíanos a través de este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, seguramente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos querido volver a recuperar esas cosas buenas que de pronto tuvimos en una época y que tal vez hay momentos donde sentimos que hemos perdido bendiciones, que hemos pasado por situaciones o hemos tomado decisiones que tal vez nos han alejado de esa buena voluntad de Dios y de que las cosas salgan bien, que tuvimos buenos tiempos en una época y de pronto, de repente vinieron malos tiempos y nos preguntamos el por qué. Amigos, todo tiene una razón de ser y la palabra del Señor nos enseña acerca de esto. Pero más importante es que en este momento, si tú realmente quieres recuperar la bendición, espero que te tomes el tiempo para escuchar este mensaje completo. No saltes porciones, no oigas a pedazos. Esta palabra de hoy va a hacer un cambio real en tu vida y va a hacer que tú hagas las cosas de forma diferente y que empieces a recuperar esa bendición que tal vez perdiste, y si nunca la has tenido, también te puede ayudar a ti a tomar decisiones correctas que te pueden ayudar a encaminarte en la bendición de Dios. Amigo, la Biblia es clara cuando dice que la maldición no viene sin causa. Dice la palabra en el proverbio que como la golondrina en su hogar, como el ave hacia su nido, así es la maldición. La maldición no llega sin causa. Las cosas que nos ocurren muchas veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero sobre todo consecuencias del estar apartados de la ley de Dios. Lo reconozcamos o no, Dios es real. Dios es el creador de todo el universo. Él es la persona, el ser que creó cada cosa en esta tierra y por tanto, Él rige sobre todas las cosas. Él ordena a las cosas naturales que se mantengan en su orden y también espera que nosotros, los seres humanos que somos su creación, nos sujetemos a las leyes que Él ha establecido para que nos vaya bien en esta tierra. Dios en su palabra se compromete con nosotros a protegernos, a bendecirnos, a cuidarnos para que nos vaya bien en la tierra, con la condición de que nosotros sigamos las normas de su reino, las normas que Él ha establecido. Él se compromete a cuidarnos siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles a sus mandamientos, fieles a sus leyes, fieles a su palabra. ¿Por qué esto es importante, amigo? Si tú nunca has leído la palabra y desconoces el hecho de que Dios ha puesto reglas a los hombres, mandamientos a seguir, te invito a que empieces a leer la Biblia, que empieces a buscar en la palabra de Dios cuáles son esos mandatos que Dios ha dado a las personas para que nos vaya bien en esta tierra. El Señor, como dueño y creador de todas las cosas, sabe cómo funcionan a la perfección. También sabe los peligros que podemos tener al cometer ciertas violaciones a sus leyes y a su palabra, y por eso Dios en su bondad nos ayuda a entender esas verdades y nos ayuda a que podamos conocer las bendiciones por hacer lo correcto y también desafortunadamente las maldiciones que pueden venir por hacer lo incorrecto. Ahora amigos, no todas las cosas que nos pasan son producto de la maldición. Algunas cosas son cosas que el Señor permite para formar nuestro carácter, para ayudarnos a crecer, pero sí hay una diferencia entre el que está pasando por una prueba y el que está pasando por un tiempo de juicio o bajo una maldición. La diferencia es que cuando tú estás pasando por una prueba, tú sientes que Dios te respalda en las cosas y sientes una paz interior. Esa paz que te da la convicción de que Dios está contigo a pesar de la dificultad. Ves que a pesar de los problemas y las situaciones difíciles que puedas estar pasando, cuando tú oras y te humillas, Dios responde y te trae ayuda a tu dificultad.
También Él te da refrigerio en otras áreas de tu vida cuando tú estás pasando por una prueba o un desierto para formar tu carácter. En el caso de la maldición no ocurre así. Cuando una persona está bajo un juicio o bajo una maldición, la Biblia habla de que los cielos se cierran, de que no hay respuesta a las oraciones, de que la persona no tiene paz interior y siente condenación, siente culpa, y hay muchas cosas que pueden ocurrir a las personas que son difíciles. Pero hay una buena noticia en todo esto, y es que asimismo como Dios nos muestra la verdad con claridad, también nos abre un camino para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él, para que podamos redireccionar nuestra vida y sobre todo para que podamos volver a tener la bendición y volver a recuperar eso que perdimos. En primer lugar, recuperar la paz. En segundo lugar, recuperar nuestra buena relación con Dios. Y a partir de ahí, en el momento en que Dios entra a tu vida y empieza a Él a ser el Señor de tu vida, las cosas empiezan a salir mejor por sí mismas porque Dios ya está en ti. Y Dios es la bendición. Él es la bendición. Él es realmente el que entra a tu corazón y empieza a caminar contigo y a ayudarte a que todo salga bien. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, acerca de las condiciones que Dios tiene para que tú y yo podamos recuperar la bendición de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 1. Ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Si Dios los castiga y los envía lejos de su país, piensen en todo esto que les he dicho. Si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y todo su ser y cumplen las leyes que les he dado, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Esta es la primera parte del capítulo y empieza Dios recordándole al pueblo que Él ya les ha dado instrucciones acerca de las consecuencias de la desobediencia y también de las bendiciones de la obediencia. El pueblo de Israel en este punto de la historia está a punto de pasar al otro lado del río Jordán y ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, así que Moisés les habla claramente de cómo deben comportarse y de si que en algún momento ellos llegan a fallar, Dios tiene ciertas condiciones para que ellos puedan recuperar la bendición. Y dice que en primer lugar, Dios habla a los hombres de que Él es un Dios de amor, de verdad, que Él habla claramente acerca de las cosas. Dios nunca nos oculta las cosas y Él nos habla tanto de bendición como de maldición. Dios nunca nos va a engañar y nos va a dar solo una parte de la información. Dios en su palabra nos habla claramente y nos muestra el panorama completo de la situación para que nosotros podamos tomar una libre decisión si quieres seguirlo o no quieres seguirlo. Dios nunca nos obligará. Él nunca obliga a nadie a seguirle o a servirle. Pero sepa, amigo, que si usted rechaza la invitación de Dios a no servirle, a no seguirle y a no obedecerle, y esa decisión tuya de rechazarlo es voluntaria y firme, tú vas a tener que enfrentar las consecuencias de tu decisión. No quiero dar este mensaje haciéndote sentir condenado, sino al contrario, para que tú sepas que tienes esperanza de recuperarte, esperanza de levantarte y en Dios siempre hay oportunidad. Y dice acá que Él hace una primera recomendación y les dice a ellos, dice, si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y todo su ser y cumplen las leyes que les he dado, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Amigo, el primer paso para volver a recuperar la bendición siempre es el arrepentimiento. Arrepentimiento habla de un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, un cambio en ti. Cómo tú haces ahora las cosas, cómo Dios quiere que las hagas y cómo tú ahora las vas a empezar a hacer. A través de Jesucristo Dios abrió un camino.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es la gracia para nosotros, es el favor que no merecemos, es la oportunidad inmerecida de Dios para buscar a través de Él el perdón de pecados, la salvación y la restauración de nuestra vida. Cuando tú tomas la decisión de hacer un cambio en tu corazón y en tu vida y en tu conducta, ese paso de arrepentimiento genuino y verdadero, tú lo llevas delante de Dios y pides que a través de la sangre del Señor Jesús tú seas limpio de esos pecados. Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Él murió en la cruz, dio su vida para darte vida a ti y a mí. Murió en nuestro lugar, tomó nuestros pecados, nos limpió a través de su sangre siempre y cuando nosotros tomemos esa oportunidad y la aceptemos para nuestra vida. Empezar a caminar con Dios es una decisión personal. Es algo que tú puedes hacer a partir de hoy sin importar cuántos años tú lleves haciendo lo incorrecto, sin importar el tamaño o lo oscuro de tu pecado o lo profundo que tú hayas llegado. Dios tiene compasión de ti hoy. Y dice la palabra que Dios pone esta condición de arrepentimiento y dice, si ustedes y sus hijos se arrepienten. Es decir, que Dios nos compromete a nosotros como padres a instruir a nuestros hijos en el temor de Dios y a hacer que ellos constantemente estén viendo en nosotros una buena actitud, un buen comportamiento para que ellos tengan un ejemplo a seguir. Amigo, la decisión de Cristo es personal. Tú no puedes decidir por tus hijos. Tus hijos tendrán que tomar su decisión personal de servir o no servir a Dios. Pero una cosa sí es cierta que dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo nunca se apartará de él. La pregunta es, ¿en qué camino estás instruyendo tú a tu hijo? ¿Cuáles son los ejemplos de conducta que tú le das a tus hijos de los cuales no se apartará cuando sea viejo? ¿Es tu conducta digna de imitar? ¿Eres un padre o una madre digno de imitar? ¿Eres un padre y una madre que infunde a sus hijos la confianza, los valores, los principios, la obediencia a un Dios creador de todas las cosas? ¿Eres un padre o madre consciente de lo que permites en tu casa? ¿De a dónde llevas a tus hijos? ¿A qué actividades? ¿En dónde están ellos? ¿Qué cosas permites en tu hogar? Es la responsabilidad que Dios nos entrega a nosotros como padres para formar generaciones. No solamente para nosotros es la bendición, también es para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y hasta 1000 generaciones. Y dice la palabra, por eso, si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser y cumplen las leyes. Esa es la primera condición, el arrepentimiento. También Dios habla de obedecer esa palabra. Cuando tú te arrepientes, empiezas a leer la palabra de Dios, tú empiezas a conocer a Dios, empiezas a saber cómo Dios piensa, empiezas a saber lo que Dios piensa de ti, porque Él tiene ciertamente un plan bueno para ti y para tu casa, que tal vez tú no conoces porque nunca te has tomado el tiempo de leer la palabra de Dios. Pero hoy puedes empezar a buscar en la Biblia y empieza a leer los proverbios. Es un libro fácil de comprender. Los proverbios hablan de cosas de la vida, cosas rutinarias, cosas a las que nos enfrentamos a diario. Y en esos proverbios tú encontrarás sabiduría para enseñar a tu familia, para aprender a tomar decisiones correctas. También puedes leer la palabra de Dios en orden para comprender la historia de la creación y de lo que Dios planeó para nosotros y de cómo el hombre ha quebrantado los mandamientos durante años, pero al final, hacia el Nuevo Testamento, Dios nos muestra cómo Dios a través de Jesús nos da esperanza. Tú puedes leer el Nuevo Testamento y solamente concentrarte y enfocarte por lo menos hasta que ganes madurez en cómo Jesús vino a cambiar la historia de la humanidad, en cómo Jesús vino a enseñarnos quién es el Padre de bondad, quién es Dios, cómo le podemos hablar, cómo podemos orar a Él y cómo nos debemos comportar para agradarle a Él. Cómo hay consecuencias por la bendición, cómo hay consecuencias por la buena acción y cómo hay consecuencias por la mala acción.
Es lo que Jesús nos enseña acerca del amor del Padre y el amor al prójimo, y todo está condensado en el Nuevo Testamento si lo quieres leer. El obedecer a la palabra de Dios requiere de que tú conozcas la palabra. Tú no puedes obedecer lo que no conoces. Tú no puedes decir que quieres obedecer a Dios si no te tomas el tiempo de escuchar el mensaje de Dios. Tú no puedes decir que vas a obedecer a Dios en tus propias fuerzas, porque necesitarás todos los días leer la Biblia y leer la palabra y orar a Dios para que Él te dé la fuerza para ser obediente. Incluso si no tienes problemas graves, si tu problema no son las adicciones o las cosas difíciles de la vida, pero si tú crees que estás muy bien como para obedecer a Dios, también tienes un pecado de arrogancia que no te deja ver más allá de tus ojos. Amigo, el obedecer a Dios requiere de humildad. Requiere de reconocer que no somos capaces de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Requiere de humildad para reconocer que estamos fallando y que muchas de las consecuencias que vivimos hoy en día son producto de nuestra desobediencia y de ignorar al Dios creador de todas las cosas. Amigo, tú puedes hoy aceptar este mensaje o puedes rechazarlo. La palabra del Señor dice acá también en el libro mismo de Deuteronomio capítulo 30 en el verso 6 que Dios restaura todas las cosas. Dice acá, y Dios hará que tu corazón me obedezca. Dice acá la palabra, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma al fin de que vivas. Amigo, cuando tú tomas la decisión de seguir a Dios, Dios mismo va a circuncidar tu corazón. La circuncisión del corazón es una circuncisión del alma. Es donde Dios marca tu corazón. Donde esa marca que Dios mismo coloca en ti, en tu interior, hace que tú seas obediente y que lo ames no por obligación, sino por convicción. Que tú sientas esa convicción de un amor hacia Él y que por ese amor y esa gratitud hacia lo que Él hace y lo que Él hará contigo, tú vas a empezar a obedecerle y a hacer mejores decisiones y a ser mejor persona, viendo cómo Él está feliz contigo y puede agradarse en tus acciones y en tus decisiones. Y entonces eso te animará cada día a seguir portándote bien, a seguir haciendo lo correcto. Amigo, recuerda algo muy importante. Aunque Dios espera de nosotros obediencia y aunque Dios espera de nosotros que hagamos lo correcto, su amor no depende de nuestras buenas acciones. Dios es amor porque Él es amor en sí mismo. Él no nos ama más ni nos ama menos de lo que nos ama hoy, tal y como estamos. Su amor no cambia. Su amor es para siempre. Su amor no depende de las obras que tú hagas o dejes de hacer, pero el complacerlo a Él sí depende de tus acciones. Es decir, que su amor, aunque no cambia, de todas formas Dios sí mira con alegría que tú tomas decisiones correctas. Y al mirarte con alegría y ser Él ese Padre bueno, Él se complace en que tus propias decisiones te llevan a caminos de bien. Y se pone triste cuando tus propias decisiones te llevan al camino del mal. Amigo, Dios hace cosas maravillosas con las personas que se rinden y se dejan guiar por Él. Solamente debes humillarte, reconocer esa necesidad que tienes de Él todos los días. Si tienes un problema difícil, si es algo que es difícil para ti manejar, algo que no has podido controlar de tu carácter, si es una adicción, si es algo que te impulsa a ir a esos lugares o a hacer lo incorrecto, amigo, tú no estás solo y Dios tiene a su Santo Espíritu, que cuando tú decides clamar a Él, Él te va a dar la fuerza, pero Él te dará a ti la fuerza, te alejará a las malas personas, pero la parte que a ti te corresponde es tomar acción. Dios te dará a ti la convicción. Dios te hablará a ti a través de personas. Pero solamente tú puedes tomar la decisión de detener tus pasos, de detener tus manos, de detenerte de ir a hacer lo incorrecto. Dios en eso no te va a obligar. Es algo que tú tienes que tener.
Y tú puedes fortalecer tu voluntad en la medida en que tú practicas la obediencia. Cuando tú eres obediente en lo pequeño, Dios va haciendo que tu voluntad cada vez sea más fuerte hasta que tú puedas vencer finalmente eso que te oprime. Por último, dice la palabra en el versículo 8, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, dice el Señor. Es decir, que Dios nos da aquí esperanza y dice que una vez nos arrepintamos, una vez decidamos obedecer la palabra de Dios, una vez tomemos la decisión de aceptar el regalo de la gracia de Jesucristo en nuestra vida, de esa salvación que Él ganó por nosotros, nosotros volveremos, dice, volveremos a Él y oiremos su voz y pondremos por obra sus mandamientos. Es la obra redentora del Señor. El Señor Jesús hace esa parte en ti. Él te da un corazón que pueda obedecer. Él te da entendimiento en la palabra. Que cómo lo hace el Señor, amigo, la Biblia dice que es un milagro que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. El Señor Jesús explicó a Nicodemo y le dijo, ¿no sabes cómo es esto? Le dijo, el viento sopla de donde quiere y tú no sabes para dónde va. Así es el que es nacido del Espíritu. El Señor enseñó a Nicodemo de que aquellas personas que nacen de nuevo no sabemos cómo ese milagro ocurre en nuestra vida. Ningún cristiano puede explicar o decir que fue por su propia fuerza que pudo ser cambiado y transformado. Es un milagro que tiene que venir de parte de Dios, pero es algo que ocurre cuando tú das un pequeño paso hacia adelante para rendirte y obedecerlo a Él. Amigo, el regalo del nuevo nacimiento y de empezar a obedecer a Dios está para todos, para todo aquel que quiera rendir su corazón, para todo aquel que siga ese pequeño impulso que Dios le está dando al escuchar un mensaje, al escuchar una reprensión de alguien, al escuchar algo que tú no de pronto en el momento no quieres oír, que te llamen la atención y que te hablen acerca de Dios, pero ese es el impulso que Dios te está dando. Si tú eres humilde y reconoces esa necesidad y reconoces tu pecado y te arrepientes y te vuelves a Él, Él te dará ese nuevo nacimiento como un milagro para ti. Y tu corazón será cambiado y no sabrás desde qué momento ni cómo pasó. Solo sabrás que ocurrió porque es un milagro que Él hace cuando ve que tú tienes voluntad para seguirlo. Amigo, es la palabra que el Señor nos da hoy. Siempre hay una forma de volver a empezar. Pero no volver a empezar de cualquier manera, es de volver a empezar con Él, de volver a empezar bien, de reconstruir correctamente. Amigo, Dios nos ayuda, Él nos levanta, sin importar en dónde estemos. Él dice en su palabra que Él nos saca del muladar. Amigo, si tú estás en el muladar hoy, Dios te saca de allí. Si tú estás solo, herido, abandonado, si has hecho mil cosas para sanar tu corazón y aún sientes que hay heridas en tu alma, amigo, Dios tiene para ti esa sanidad y esa restauración. Tu final no está escrito. Tu final no es este en el que estás. Tu final va a ser de gloria, de bendición y de victoria. Si tú decides hoy humillarte y aceptar que estás andando en contra del Señor, pero que quieres cambiar, que quieres humillarte, que quieres volver a ser un hijo de Dios. Amigo, como dice la palabra aquí en el libro de Deuteronomio, les voy a leer la porción que está acá en esta versión, nueva versión de traducción viviente. Dice acá el Señor en el verso 19. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida, que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Amigo, esto no depende de nadie más. Depende de ti, de la decisión que tú tomes hoy.
No puedes culpar a Dios por tus malas consecuencias, porque Dios habla en su palabra, Dios nos advierte y nos dice cómo organizar nuestro camino de una mejor manera. Hoy depende de ti. Escoge la vida, dice el Señor, para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti. Bueno, amigo, este es el mensaje de hoy. Si hoy has decidido hacer un cambio en tu corazón, te invito a que hagas una oración conmigo y le pidas al Señor que te dé una nueva oportunidad, que aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Es un mensaje de reconciliación para ti hoy. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero un cambio en mi vida. Quiero que sea mi vida restaurada y que yo vuelva a recuperar la bendición que yo tenía, Señor. Si la dejé perder por mis malas acciones, por mi desobediencia y mis actitudes, hoy te pido que me ayudes a restaurar mi bendición. Señor, y si nunca la he tenido, si de pronto soy una persona que nunca ha visto la bendición en su vida por el pecado de sus padres, de sus antepasados, hoy, Señor, yo escuché este mensaje y me hago responsable de mis acciones y reconozco que yo también he tomado malas decisiones y me arrepiento y quiero cambiar. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a ser diferente a mi familia. Ayúdame a ser diferente a mis antepasados. Ayúdame a hacer las cosas de forma que te agrade a ti. Dame la fuerza de tu espíritu, Señor, y guíame hacia la eternidad contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, amigos, los dejo hasta ahí. Un abrazo, los bendigo. Nos vemos el próximo fin de semana, si Dios así lo permite. Chao. Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.